Vamos a centrar nuestra atención en Romanos capítulo 13, verso 11. En este primer día de la semana, 26 de enero del año 2014. Y el título de la enseñanza en esta tarde será La señal de la luna, parte 2. La señal de la luna, parte 2. Romanos 13, 11 dice de la manera siguiente: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos. Y esto, conociendo el kairos, conociendo el tiempo, hermanos, conociendo, en otras palabras, lo que significa kairos, las ocasiones fijas, las ocasiones especiales que Dios establece dentro de sus tiempos, las oportunidades que da dentro de sus tiempos, o las cosas que Dios hará dentro de esos tiempos. En nuestro calendario y reloj civil, hermanos, es 26 de enero del 2014, son las 3 de la tarde con 10 minutos, y en el calendario profético de Dios, hermanos, ¿qué día es? ¿Qué hora es? ¿Qué día es? El día en que se acercan los tiempos apocalípticos. Un joven recibió una revelación de sucesos apocalípticos aquí en el altar mientras estábamos orando de 11 en adelante. Y no es la primera vez. Así que se acercan los tiempos apocalípticos. ¿Qué hora es? Hermanos, en el reloj de Dios es hora ya de levantarnos del sueño espiritual. Hay señales y hay una transición, hermanos, cuando termina un kairos y empieza otro. Como ahorita, para hablar de estos últimos tiempos, voy a hablar del principio de los tiempos en la época del Señor. Cuando Cristo vino aquí a la tierra para empezar un nuevo kairos, un nuevo espacio de tiempo, hermanos, los líderes espirituales de Israel tenían como unos 400 años alrededor de ese tiempo en que Dios, estoy hablando de los líderes espirituales, como alrededor de 400 años en que Dios ni les dirigía siquiera la palabra por medio de ningún profeta. Estaban viviendo y enseñando tradiciones o mandamientos de hombres, como el Señor Jesucristo lo dijo, se los expresó a ellos. Eran corruptos, eran capaces de sobornar a personas para que mintieran, como los que sobornaron para que mintieran en contra del Señor para poderlo crucificar. Los sumos sacerdotes los obtenían los sumos sacerdocios a base de pagar grandes cantidades de dinero, y estaban practicando ritos secos de la ley, estaban practicando mucho legalismo. O sea, en el punto en que viene el Señor, estaban, lo que Él dijo, colando el mosquito. O sea, muy alegadores en detalles de la ley de Moisés. Aunque, hermanos, bajo algo muy delicado. Estaban interpretando la ley de Moisés a su manera personal. Así que, hermanos, estaban tragándose el camello como una contraparte, cometiendo grandes cosas que no agradaban a Dios, que estaban fuera de la voluntad de Dios.
llega el profeta Juan el Bautista. Los profetas iban a los reyes. Cuando llegaban a un lugar, los profetas se dirigían a los sacerdotes. Pero este profeta, y basado en Juan capítulo 1, el hombre enviado de Dios lo hizo diferente. Se fue al desierto. Los reyes y los sacerdotes comían lo que la ley de Moisés establecía. Pero este profeta enviado de Dios comía langostas y miel silvestre. Una transición. Terminando un kairos, el Señor queriendo empezar otro kairos. Los profetas iban a los palacios con los reyes y al templo con los sacerdotes. Pero este profeta enviado de Dios iba a buscar a las multitudes, hermanos amados, para hablarles de Cristo. Los rabinos bautizaban en los mikvés, los contenedores de agua junto al templo. Pero este profeta enviado de Dios bautizaba en las sucias aguas del río Jordán. Y multitudes asistían a él para ser bautizados. Los rabinos bautizaban para que llevaran el nombre del rabino que los bautizó, los identificara que pertenecían a su escuela y nacieran de nuevo al judaísmo. Pero este profeta enviado de Dios bautizaba como símbolo de que aceptarían a Cristo, el que vendría después de él, que estaba estableciendo, hermanos, un nuevo kairos, un nuevo tiempo en que él iba a tratar con la humanidad de una manera diferente que como lo había estado haciendo por siglos, hermanos, a través de Moisés en adelante, a través de su ley. Alabado sea el Señor. Hermanos, los reyes, sacerdotes y judíos en general vestían de acuerdo a la ley de Moisés. Pero este profeta enviado de Dios vestía una vestidura, hermanos, de piel de camello. Ni siquiera la forma de vestir, hermanos, era parecida. Su forma de vestir, hermanos, era criticada, no era aceptada ni por los sacerdotes, ni por los escribas, ni fariseos, hermanos amados, ni saduceos, ¿verdad? Pero era el hombre de Dios y así vestía, con vestidura de piel de camello. Los sacerdotes, fariseos, saduceos y escribas, hermanos, hablaban de la ley de Moisés. Pero este profeta enviado de Dios, eso es lo que fariseos, escribas, saduceos y demás hablaban, enseñaban, hermanos. Pero este profeta enviado de Dios hablaba de los hipócritas, refiriéndose a ellos. Hablaba de los sepulcros blanqueados llenos de gusanos, refiriéndose a esos grupos de religiosos. Hablaba de que se arrepintieran, de que ya el hacha estaba puesta, refiriéndose a ellos, hermanos, de que iban a ser cortados y echados al fuego, refiriéndose a ellos. ¿Se fijan la diferencia? Y es, hermanos, porque estaba llegando un nuevo kairos, hermanos amados. El que el Señor reveló por medio del apóstol Pedro en Hechos capítulo 3 y verso 19. Ahí expresó: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Aquí está la parte que me interesa y que tiene que ver con lo que estoy diciendo. Para que vengan de la presencia del Señor en ese tiempo donde las cosas estaban como lo acabo de explicar, hermanos. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos, o sea, kairos, de refrigerio, de anaxuxis, que tiene que ver con tiempos de recuperar el aliento, de revivir, tiempos de alivio,
tiempos de confort, hermanos, pero de manera repetida, o sea, otra vez, como algo nuevo, un nuevo Kairos, presencia nueva, fresca, hermanos. ¿Y qué nos dice la Escritura? Que acababan de recibir algo que no sucedía ni sucede hasta el día de hoy, viviendo bajo la ley de Moisés, el don del Espíritu Santo, con el hablar en nuevas lenguas, dones del Espíritu Santo, y de ahí en adelante un mover sobrenatural de la gloria de Dios, hermanos. Alabado sea el Señor. En la Biblia entendemos que el principio es igual a fin. ¿Cómo empieza el mundo? En un paraíso. ¿Cómo va a terminar el mundo? Como un paraíso. Del paraíso que habla Isaías en el capítulo 11, hermanos amados, o del cual se refiere Apocalipsis capítulo 20. Pero hay señales antes del fin. ¿Por qué Cristo, hermanos? ¿Por qué es que Cristo empezó un nuevo Kairos? ¿Por qué Cristo es que empezó una nueva transición? Quiero que recuerden cómo estaba la situación cuando Juan el Bautista se presenta, cuando el Señor Jesucristo se presenta, todo lo que acabo de mencionar, y el Señor empezó tiempos de refrigerio, un nuevo Kairos, un nuevo comenzar, algo nuevo, algo fresco. Pero ahora, a través de los siglos, hermanos, ¿cómo termina el Kairos hasta el año 2005? ¿Por qué estoy hablando del año 2005? Y diciendo que termina, porque el Señor ha revelado que el nuevo Kairos lo empezó entre el 2006 y el 2007. ¿Cómo termina el Kairos hasta el 2005? ¿Cómo estaba la situación del Kairos en el 2005, hermanos? Como dice Romanos 13:11. La iglesia estaba dormida. Miembros de la iglesia dormidos. Y como siempre, solamente un remanente despierto. El miércoles pasado, hermanos, durante el culto, el Señor le abrió los ojos espirituales a una de las siervas que usa aquí en esta iglesia. El miércoles pasado estaban dos demonios junto a un varón, acá de este lado, junto a un varón, y estaban ahí, hermanos, para adormecerlo. Mientras yo estaba predicando un mensaje de alerta sobre los últimos tiempos para la iglesia. Y ahí estaban causando el efecto sobre ese varón. Y creo que literalmente hasta se durmió también. Porque cuando se acerca a la sierva a darle el mensaje que Dios le dio, aparte, hermanos, pues tenía los ojos rojos como cuando alguien está dormido. Aleluya. Hermanos, cuando Cristo vino, había una vida de ritos secos, de actividades mecánicas. Cuando Cristo vino, de cultos monótonos, los religiosos buscando mucha teología, qué significa cada punto, cada letra, buscando mucha teología, hermanos, pero nada de revelación. ¿Cómo termina el Kairos en el 2005?
¿Por qué Cristo empieza un nuevo Kairos entre el 2006 y el 2007? Hermanos, ¿a qué me refiero con que se estaba cumpliendo la escritura de Romanos 13, donde despiértate, es hora ya de despertar, dice? Y alguien que hay que despertar es porque ha estado dormido, ha estado dormida. Así que, ¿por qué Cristo empieza un nuevo Kairos en el 2006 y el 2007? Porque ya para el 2005, hermanos, había gente, estoy hablando de miembros de la iglesia, gente cansada de la vida cristiana, gente cansada de las cosas espirituales. Un desgano para venir a la iglesia, un desgano para venir a la oración, un desgano para venir a los cultos, un desgano para evangelizar, un desgano para alabar a Dios, un desgano para adorar a Dios, hermanos amados. Estoy hablando cosas irreales. ¿Qué no es lo que está pasando en algunas vidas? ¿Qué le acaba de decir Dios a esta iglesia, a esta? Amor y unidad. Y veo mucho desgano para lograr el amor y la unidad. ¿Ok? ¿Qué más le acaba de decir Dios a esta iglesia? El Señor le dijo a esta iglesia, cuando presenta, hermano, la visión de un reloj, dijo el Señor: entren por mis atrios con acción de gracias. Repite: entren por mis atrios con acción de gracias. Y lo dice: porque en esto me han robado. Me roban tiempo, horas y días de adoración. Refiriéndose a quienes llegamos tarde o no venimos. Yo siempre llego a tiempo a tu necesidad. ¿Por qué pues tú no puedes llegar a tiempo a la cita que tienes conmigo? ¿Que aún no te has dado cuenta que por eso estás como estás? Dijo el Señor. Pido fidelidad, fidelidad, fidelidad. 3 veces lo mencionó. Mi corazón se entristece al ver mi gloria descender sobre los pocos que asisten fiel y puntualmente a su cita cada día de culto y de oración. Una vez más digo, quiero que entren por mis atrios con acción de gracias. Quiero que se presenten delante de mí antes de cada servicio de adoración y alabanza. Así dirás a mi pueblo. Que no hace poco nos acaba de decir eso el Señor. Amén. Hermanos, y varios aquí dormidos. Y son de esos dormidos, hermanos, que hablan cuando están dormidos. ¿No conoce usted gente que dormida habla? Son de esos dormidos que hablan cuando están dormidos. Están dormidos y juzgando y condenando lo que hace el pastor. Están dormidos pero hablando de cómo se deberían de hacer las cosas en la iglesia. Y dormidos se juntan con otros dormidos para hacerme pedazos con la boca. Qué curioso fenómeno, ¿no? Este mensaje fue, hermanos, cuando el Señor mostró ese reloj con números romanos antiguos, exactamente como el que tenemos ahí atrás en la pared. Y fue cuando muestra que del lado izquierdo había varias secciones, hermanos, como pedacitos de pastel. Había varias secciones que representaban diferentes cantidades de tiempo, desde los 3 minutos en adelante, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, hermanos, que dice el Señor que se le roban a Él, que era un tiempo que era para haberlo alabado y adorado, ¿ven? Y en cada sección del reloj estaba
iglesia, hermanos, en esa visión que el Señor presenta. Y varios siguen, a pesar de eso, siguen dormidos. Siguen dormidos. En una vida cristiana de rutina, en una vida monótona, llena de desgano para todo. No hay ganas de venir al culto, no hay ganas de venir a la oración, no hay ganas de prácticamente nada. Una vida monótona, hermanos, con bajo o nulo respeto a la autoridad, el espíritu de no quiero o el espíritu de no me da la gana, bajo temor, bajo agradecimiento. Y varios hermanos no han respondido a los llamados que Dios ha estado haciendo. Y en este nuevo Kairos que empezó el 2006 al 2007, la revelación de la palabra de Dios, hermanos, las cosas que el Señor está revelando, está siendo esa palabra rechazada por algunos o por muchos en las iglesias, hermanos. Como dijo Cristo, hablando del tiempo del fin, ahí en Lucas 18:8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué dijo eso el Señor, hermanos? ¿Verdad? Porque Él estaba mirando el hoy, estos tiempos en los que estamos, donde muchos no quieren quebrar sus moldecitos que tienen, su vida religiosa, seca, monótona, donde hay mucha incredulidad, hermanos amados, al nuevo Kairos, al nuevo mover sobrenatural de Dios. Quieren verlo escrito, como si honraran todo lo que está escrito, como si vivieran todo lo que está escrito. Déjenme decirles un detalle. En el tiempo de la iglesia, cuando nació la iglesia, Hechos capítulo 2, primero sucedían las cosas y después se escribieron. Ahorita usted lee que dice esto, que dice el otro, que pasaba acá, que pasaba allá, y quiere ver que hoy en día esté escrito. Cuando la iglesia empezó, y en el caminar de la iglesia, en cada década que iba pasando, o cada año que iba pasando, primero sucedían las cosas, y después se empezaron a escribir. ¿Y sabe usted cuántos creen que el libro de los hechos del Señor en su iglesia se acabaron en el capítulo 28? Yo no. El libro de los hechos sigue hasta este segundo que estoy mencionando. Todavía está la iglesia en la tierra, todavía están los hechos del Espíritu Santo. Y ya vamos en el capítulo 400 y tantos, o alrededor del capítulo 500, hermanos, sacando a razón de 40 años por cada 28 capítulos. Así que, primero suceden las cosas. Primero experimentamos el mover sobrenatural de Dios, hermanos. Y lo que ahora está pasando en el cielo está quedando registrado. Gloria al Señor. Mientras tanto, hermanos, el reloj de Dios, en el Kairos de Dios, sigue caminando. Lucas 21, versos 25 al 27, en la Nueva Traducción Viviente dice: y habrá señales extrañas en el sol, en la luna y en las estrellas, y aquí en la tierra
Las naciones del mundo estarán en caos, perplejas por los mares rugientes y las mareas extrañas, los tsunamis que conocemos hoy en día. La gente quedará aterrada de lo que verá venir sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. En Lucas 21:11 dice: habrá grandes terremotos, hambres y plagas en muchos países, y sucederán cosas aterradoras y grandes señales milagrosas del cielo. La palabra señales, simeion, en griego, se refiere a un indicador especialmente, o una señal, un indicador especialmente sobrenatural de parte de Dios para dar a entender algo, hermanos. Y las señales en el cielo es para darnos a entender que su venida está muy próxima, o que la llegada de la gran tribulación, lo que enseña el libro de Revelación, está muy cerca. Alabado sea Dios. Mateo capítulo 16, versos 1 al 3, dice: cierto día, los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndole que le mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Y gimiendo el Señor, o suspirando profundamente en su espíritu, Él le responde, les dice: ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, dicen, mañana habrá buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, ustedes dicen, habrá mal clima todo el día. ¿Saben interpretar las señales del clima en los cielos? Como lo saben los agricultores también, por ejemplo. Pero no saben interpretar las semeion, o las señales. No saben interpretar los indicadores especialmente sobrenaturales con los que estoy dando a entender algo. Estoy parafraseando, hermanos. Aleluya. No podían entender el nuevo Kairos de Dios, ese nuevo tiempo especial, ese nuevo tiempo establecido de oportunidad que el Señor estaba dando. Les digo, no saben interpretar las señales de los tiempos en relación a la escritura, a las cosas de Dios, hermanos, en relación a lo espiritual. Muy bien. Génesis capítulo 1, versos 14 al 16. Voy a leer la versión Reina Valera contemporánea. Luego dijo Dios, no estoy yendo hasta el Génesis, hasta el principio: haya lumbreras en la bóveda celeste para que separen el día de la noche y sirvan de señales. En la Biblia, en nuestras Biblias, hermanos, diferentes versiones, no se encuentra esta declaración, solamente está en el original hebreo, donde dice: para que separen el día de la noche y sirvan de señales. En la versión Reina Valera dice: para las estaciones. En hebreo dice: para festividades. En otra interpretación del hebreo dice: para tiempos designados. Y luego dice: para las estaciones, los días y los años, que sirvan de lumbreras en la bóveda celeste y que alumbren sobre la tierra. Y así fue. Y Dios hizo las dos grandes lumbreras, el sol para ser el rey del día y la luna para ser la reina de la noche. Además hizo las estrellas. Así que en el sol, o el sol, la luna, las estrellas, el Señor está diciendo que por medio de ellas haría señales. Y quiero que se acuerde que allá en el hebreo, en Génesis 1:14, está mencionándose que es para las festividades. ¿Ok? Muy bien. Estoy mencionando unas cosas
cosas que mencioné el miércoles pasado, porque varios miembros de la iglesia no estuvieron aquí. En Joel, adelantándome de Génesis, en Joel capítulo 2, versos 30 y 31, dice en la versión Reina Valera contemporánea: y haré prodigios en el cielo y en la tierra, con sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Que es el título, una vez más, de esta tarde, hermanos. La señal de la luna. Amén. Dice, la luna en sangre. Fíjese la última declaración: antes de que venga el día grande y terrible. Ahí dice en esta versión, espantoso es correcto el sinónimo, terrible y espantoso de Jehová. Es el día de la ira de Dios, del enojo de Dios, de la apretura de Jacob. Hay diferentes maneras que se habla de este día, hermanos. Ese día tiene que ver con lo que enseña el libro de Apocalipsis que va a suceder, lo que está por pendiente de suceder, porque hay cosas que se mencionan que hablan del principio ahí, del primer siglo. Así que antes de que venga el día grande y espantoso o terrible del Señor. Ahora nos vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, verso 16, donde el Espíritu Santo usa al apóstol Pedro, y él, por lo que estaba sucediendo, que el Señor acaba de derramar de su Espíritu Santo, hermanos, y por algo que ya había sucedido, dice, mas esto... Hechos 2:16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. O sea, lo está hablando como algo que ya tuvo cumplimiento. Aunque hoy en día sabemos que el cumplimiento ahí fue parcial. Y es una profecía, por un lado parcial y por otro lado progresiva, para que tenga cumplimiento en otros kairos de Dios. Ahora, mismo apóstol Pedro, en Hechos capítulo 2, versos 19 al 20, dice: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. La sangre, el fuego y el vapor de humo se refiere al año 70, cuando les fue dada muerte a cientos o miles de judíos, hermanos amados. Fue derramada sangre, la ciudad fue prendida en llamas, el templo fue destruido, prendido en llamas, y hubo columnas de humo. Pero luego dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. El día del Señor grande y terrible, o grande y manifiesto, no es lo que pasó ahí en el año 70, hermanos. Ese es un jueguito dentro de la historia. No tiene nada que ver con lo que enseña que va a pasar en el libro de Revelación. Eso no es espantoso, grande y terrible, hermanos, a esa magnitud. Ahora, los científicos, astrónomos, hermanos, dentro de los cuales hay mucho, inclusive ateo, ellos no están ahí en ese departamento establecido por el gobierno llamado NASA, hermanos, para apoyarnos a nosotros las iglesias, para apoyar la palabra de Dios, hermanos amados. Pero de ellos surge la información de algo que se le ha llamado la tétrada. La tétrada es la secuencia de eclipses totales de la luna. Y tiene que ver con 4 lunas en sangre de manera seguida. Es una forma simbólica de hablar, porque se mira totalmente roja. ¿Ven? Esta información surge de la NASA, la tétrada, 4 lunas seguidas en sangre. Y no es algo que pasa todos los días, hermanos amados. Aleluya. Así que la palabra tétrada
quiere decir el conjunto de 4 cosas especialmente relacionadas entre sí. Así que una tétrada se trata de 2 lunas en sangre en un año y otras 2 lunas en sangre el otro año, el año que sigue, hermanos. Aleluya. Así que la NASA dice y afirma que en el año 32 después de Cristo hubo una luna en sangre en el tiempo de la Pascua, el 14 de abril del año 32. De esta luna en sangre nuestro Señor Jesucristo fue testigo, porque fue el penúltimo año de su ministerio. Y luego hubo otra en la fiesta de los tabernáculos, el 7 de octubre del año 32. Acuérdense en este momento, Génesis 1:14, establecidos para las señales, para las festividades. O sea, la primera luna está dentro de la fiesta de la Pascua judía. La segunda luna está dentro de la fiesta de los tabernáculos, fiesta judía de los tabernáculos. El siguiente año, la tercera luna, otra vez es cuando se celebra la Pascua judía. La cuarta luna es otra vez cuando se celebra la fiesta del Sukkot o de los tabernáculos. Se fija, señales para las festividades. Y aparte para las estaciones, días y años. Y tenemos las 4 estaciones, que ya conocemos cuáles son. Así que, hermanos, la misma NASA afirma que en el año 33 después de Cristo, el 3 de abril del año 33, el 3 de abril del año 33, hubo una luna en sangre durante la Pascua judía. Y la Biblia dice en Lucas 23:44, ya era alrededor del mediodía y la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. La NASA afirma y dice que hubo otra luna en sangre el 27 de septiembre del año 33. O sea, una tétrada de 4 lunas en sangre. 2 el año 32 después de Cristo, otras 2 el año 33 después de Cristo. Desde los años 32 y 33, hermanos, la primera tétrada, hasta el año 2000, han pasado, y aquí tengo que hacer una corrección, porque se me ha pasado una tétrada. Han pasado 8 tétradas. Se me ha pasado una ocasión muy especial, que ahora la estoy informando, o la voy a informar también. 8 ocasiones de 2 lunas en sangre en un año y 2 lunas en sangre el otro año. Pero en cada tétrada, hermanos, antes ha pasado algo grande, algo de repercusión, o durante la manifestación de las lunas en sangre ha ocurrido algo nada grato. Después de las lunas en sangre han sucedido cosas tremendas. Quiero que tengamos eso en mente, hermanos, amados. Así que, por orden de acontecimientos, años 32 y 33, la primera tétrada. Pasó algo muy significante, hermanos, la crucifixión. Después de ello, en el año 70, la destrucción del templo. Luego la persecución de judíos que se refugian en Masada, donde estuvieron sitiados por 3 años por el imperio, los soldados romanos, hasta que finalmente los conquistaron, pero ellos decidieron suicidarse. Años 162, 163 después de Cristo, la segunda tétrada.
hubo pestes, hubo persecuciones a judíos. El río Tíber, que atraviesa Roma, hermanos, vino una inundación, se desbordó fuera de lo común y mató a la mayor parte de los animales, destruye la mayor parte de la ciudad de Roma y mueren miles de personas. Ahora, 2 años después, del 165 al 180, se desató la peste antonina, que mató alrededor de 8 millones de personas y 2 emperadores romanos. En el año 700, vamos con la segunda tetra. En el año 795 y 796 después de Cristo está la tercera tetra. Hermanos, ese tiempo fue de guerra principalmente por el emperador Carlomagno contra los visigodos que se habían unido los musulmanes. Hubo mucho derramamiento de sangre. En el año 796, guerra de Carlomagno, defendiendo lo que hoy conocemos como lo que es la Francia moderna, de los moros musulmanes. Y esta guerra fue en la 4ª luna roja. Carlomagno conquistó Barcelona después en el año 800 después de Cristo, donde hubo guerra, hubo sangre, hubo muerte. En la tercera tetra. Y hablando así en términos muy generales, hermanos. En el año 842 al 843 después de Cristo, la 4ª tétrada, 3 años después, Roma, la ciudad de Roma, el Vaticano o la Iglesia del Vaticano sufrió un ataque de lo que se conoce como la yihad, un yihad islámico de los musulmanes, donde entraron, mataron, hubo derramamiento de sangre y saquearon todos sus tesoros en ese entonces, hermanos. En la tétrada, en ese periodo de 4 lunas de sangre. El 3 de marzo del año 859 después de Cristo, cristianos fueron perseguidos y fueron muertos. A ellos se les llamó los mártires de Córdoba por los cruzados árabes en el norte de África y en la región de España. Después de esto, hermanos, después de esto, 860 después de Cristo al 861 después de Cristo, se lleva a cabo la 5ª tétrada. Fíjense, siempre hay algo relacionado. El imperio griego bizantino, más guerra, más muerte, más sangre, detuvo la conquista de los árabes musulmanes en el año 863 después de Cristo. El imperio bizantino ganó la batalla de Talacaón a musulmanes. Guerra, muertes. Eso entra dentro del primer milenio. En el segundo milenio, en 1492 después de Cristo, hermanos, empezó la Inquisición española, donde se crearon aparatos de tortura, hermanos, para torturar a la gente. Así que hubo torturas, hubo muertes. Después de eso, hermanos, de que empieza la Inquisición española, donde hubo tortura y muertes, entra la 6ª tétrada, 1493 después de Cristo, 1494 después de Cristo. Ahora, en 1948 después de Cristo, surge el renacimiento del Estado de Israel. Y luego, hermanos, entra la 7ª tétrada. 1949 después de Cristo, el 13 de abril, la primera luna roja. El 7 de octubre, la segunda luna roja. 1950 después de Cristo, el 2 de abril, la tercera luna roja. El 26 de octubre, la 4ª luna roja. ¿Qué hubo? Hubo guerra de
independencia. Muerte, sangre, hermanos. Y hubo el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en las cuevas del Qumran, cerca de donde está el Mar Muerto. La octava tétrada, la que se me había pasado, hermanos, en 1967 después de Cristo, estamos hablando del 24 de abril, la primera luna roja, el 18 de octubre, la segunda luna roja, en 1968, el 13 de abril, la tercera luna roja, el 8 de octubre, la cuarta luna roja. Y en junio de 1967, hermanos, entre la primera y la segunda luna roja, se llevó a cabo la guerra de los 6 días, donde los judíos recuperaron la antigua ciudad de Jerusalén y el muro, el área del muro de los lamentos. En el 2008 después de Cristo viene el colapso del mercado de valores, y por esa razón entre el 2009 y el 2010 la recesión empezó. La economía global colapsó hasta el día de hoy. Y hubo varios eclipses solares entre el 2008 y el 2010. Y es cuando llegamos a la novena tétrada, hermanos. Se me ha pasado la tétrada de 1967. Llegamos a la novena tétrada. Esa está declarada por la NASA empezando este año. ¿De qué año estamos? 2014. La NASA dice, hermanos, que en el 2014 y en el 2015 habrá 4 lunas de sangre, más 2 eclipses solares. Antes de la tétrada que va a entrar, hermanos, hubo el paso de un cometa el 28 de noviembre del año pasado, el más luminoso que se ha conocido, porque cometas había un montón, pero el más luminoso de todos. Y aparte también hubo una lluvia de meteoros. La NASA es la que está diciendo y afirmando, hermanos, de esta tétrada. En este año, el 15 de abril del 2014, durante la Pascua, el 8 de octubre del 2014, durante la fiesta de los tabernáculos. Se fija, siempre es en las mismas fiestas judías: la Pascua, Pesaj, y la fiesta de los tabernáculos, el Sukkot. Siempre, desde el primer siglo donde el Señor tuvo su ministerio. Señales para las festividades, pero también señales para los tiempos del fin, en que se acerca el día grande y espantoso. La tercera luna en sangre es el 4 de abril del 2015. La cuarta luna en sangre es el 28 de septiembre del 2015, hermanos. Así que Lucas 21, 25 al 27. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán el Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y luego, en Lucas 21:32, dijo al Señor, cuando se nos fue revelado que empezó el nuevo Kairos, la nueva generación, 2006-2007, reveló el Señor: de cierto os digo, dijo en Lucas 21:32,
que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La próxima tétrada, según la NASA, será dentro de 500 años. Vuelvo a preguntar como el miércoles, ¿ustedes creen que la humanidad todavía estará quitada de la pena sin ningún problema por 500 años más? Que todavía va a haber hijos y nietos y bisnietos y tataranietos, y que nada de estas cosas van a pasar. O sea, esta tétrada, hermanos, estas 4 lunas en sangre que empiezan en este año y terminan el año que entra, agréguenle que el año pasado ya empezó, la hermana Sandra me imagino que debe de saber de esto, el Obamacare, donde dentro de sus páginas de las 1000 y feria en adelante está la situación de la implantación de un chip en la mano derecha o en la frente. Y son 36 meses para, pasados 36 meses, ya empezar a enforzar esta situación. Así que la tétrada es 2014-2015. La implantación del chip empezó el 2013, 14, 15, 16. Y me imagino que van a tener que cambiar tarde o temprano la Constitución, porque ahorita no nos podrían obligar, pero el cerco se va a estar cerrando. Si usted no tiene el implante de ese microchip, no va a poder recibir atención médica. Y si alguien dice, pues me voy para mi país, pues tarde o temprano ya a su país le va a llegar. El punto triste es que aquí en la nación, que empezó con oración y en base a la palabra de Dios y por la declaración en la moneda que en Dios confiamos, se desapareció la oración a estas alturas del tiempo. Empezando con las escuelas, se desaparece la palabra del Señor, quitando las inscripciones de lugares de gobierno, pero ahora queriendo poner una estatua de Satanás en base a la libertad de religión que tiene este país. ¿En qué tiempo cree usted que estamos viviendo? Obama con un trasfondo musulmán. Y el Señor llevó en el espíritu a un siervo de Dios, donde mira cómo se presenta en una reunión ultra secreta, con una capa negra y la capucha negra, y era él precisamente haciendo pacto con Satanás. Y parte de las metas es empujar el que se establezca el nuevo orden mundial, donde solamente hay una forma de comprar o vender. Dentro de 500 años una nueva tétrada. La corrupción como está, la inmoralidad como está, la economía como está, los bosques acabándose, ríos secándose, el terrorismo como nunca avanzando, la religión islámica que o es usted musulmán o no debe de vivir sobre la faz de la tierra, creciendo y creciendo y creciendo. Mínimo hay como 15 millones nada más en este país, y que están esperando un Mesías también. Ahora, en el cautiverio de los judíos, ya para terminar, en el cautiverio de los judíos en Babilonia, a los 70 años, algo pasó trascendental. A los 70
años del primer siglo, algo pasó trascendental. Cuando estaban en Babilonia, dejaron de estar bajo la cautividad de Babilonia, aunque hayan entrado a otra. En el año 70 les fue destruido el templo y fueron perseguidos para darles muerte. Aleluya. Hermanos, después de cerca de 2000 años, Israel renació como nación en 1948. A los 70 años, estamos hablando del año 2018. Faltan como 4 años en que Israel cumplirá 70 años de edad como nación renacida. ¿Qué estará por acontecer? ¿Qué estará por suceder? Alrededor de los años 2014 y 2015, donde se van a dar estas 4 lunas en sangre, y usted lo va a poder ver en las noticias, obviamente, por internet. ¿Qué va a pasar durante? ¿Qué va a pasar después? Siempre ha pasado algo que acabo de hablar a grandes rasgos. Más lo del Obamacare, más lo del chip. ¿Qué es lo que dice la Escritura en Isaías 55:6? Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo mientras se encuentra cerca. Llamadle en tanto que está cerca. Porque ¿qué es lo que dice la Escritura en Joel 2:20 y 31? Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor. La profecía progresiva. La destrucción del año 70 no fue el día grande y espantoso. El día grande y espantoso es lo que habla el libro de Apocalipsis. ¿Cuánto tiempo cree usted que falta para que empiecen a desencadenarse las cosas que habla ahí? ¿Se fija? Ahora, mientras yo estaba predicando el miércoles pasado, el Señor le dio una visión a nuestra hermana Damaris. Le mostró algo aquí detrás de mí. El Señor le mostró una puerta de oro, la puerta del antes y la puerta del después, mientras yo estaba predicando. Y voy a pedirle a nuestra hermana que sea tan amable en pasar, porque yo quiero que ustedes escuchen de sus labios el testimonio de esa visión que el Señor le dio y el mensaje que contiene. Como una confirmación para que ustedes piensen, reflexionen, hermanos, si estamos cerca del fin o no. Amén. De Cristo, hermanos. Bueno, es algo, mi corazón late fuertemente, porque mientras el miércoles, mientras
nuestro pastor impartía esa enseñanza y nos enseñaba, nos daba la enseñanza, ¿verdad?, de los últimos tiempos. Yo estaba escuchando normalmente. Yo le pedí al Señor bastante, porque yo no tenía idea si el Señor daba las fuerzas. Testigo de eso es Manuel, mi esposo, que yo me descontrolé en el momento que el Señor me empezó a dar esa visión, el lugar donde yo estaba sentada, y me solté en un llanto, porque el Señor me empezó a decir, llegó a mi lado el ángel del Señor y me dijo, véase, mira fijamente hacia la parte de enfrente, me dijo, donde está mi siervo impartiendo esta enseñanza. Mi palabra, decía el ángel del Señor. Y yo veía, hermanos, como dos ángeles, uno de cada esquina, soltaron con fuerza, hermanos, el telón que han puesto ellos aquí, de parte del Señor, donde siempre que el Señor me muestra visiones y yo puedo escuchar cómo cayó fuerte, y cuando cayó ese telón blanco, de un blanco hermoso, yo podía ver hasta el fondo, y empecé a ver que empezaron a entrar ángeles, y hermanos, yo miré que los ángeles empezaron a formar con una delicadeza, y se empezaron a formar ellos aquí, desde este altar hasta atrás, no tenía fin. No les podría decir qué tamaño eran esas manos. Lo que sí les puedo garantizar que eran las manos del Señor Jesucristo, formadas por medio de ángeles. Y estas manos se empezaron a formar gigantes, grandes, y se llegaron a formar hasta este nivel las manos, pero estaban así, las dos manos juntas. Pero lo extraño para mí era que las manos no estaban derecha acostadas, sino estaban inclinadas hacia arriba las manos. Y me decía, ve hacia el fondo, mira hacia el fondo. Y se abrió una puerta rápidamente, se abrió una puerta gigante. Y esas manos inclinadas, al final de esas manos, si ustedes me pueden entender, eran esas manos de la palma de la mano hasta mi brazo, y de aquí para adelante era donde estaba esa puerta, pero no les podría decir qué tamaño, porque era una puerta enorme. Y cuando esa puerta se abrió, por un momento yo perdí de ver a dónde estaba mi pastor, porque era una luz hermosa, fuerte, y deslumbraba tanto, pero fuerte, hermanos, que yo no podía verla, y yo en la visión que el Señor me daba, yo me tapaba mi cara, porque era tan fuerte. Y en ese momento me empezó a decir, mira lo que te voy a mostrar. Y esa luz salía bien resplandeciente y me decía, te voy a mostrar el antes y el después de esta puerta. Y yo empezaba a ver, hermanos, una multitud de gente que entraba con una libertad. Y entraba mucha gente que yo ni siquiera conocía. Y yo volteaba a todos lados y veía pues mucha gente entrando por esa puerta que estaba amplia, y estaban entrando.
Y yo le decía, sí Señor, sí la he visto. Ahora te voy a mostrar el después de esta puerta. Ahora, este es el antes, pero yo quiero que veas cómo está esta puerta ahora. Ahora en día. Y yo empecé a ver, hermanos, del otro lado, donde me mostraba la otra puerta. El otro lado de la puerta. El después. El ahora en día. Y yo miraba esa puerta, hermanos. No sé si ustedes me vayan a poder entender. Pero yo veía que de aquella libertad y aquella puerta que estaba completamente abierta. Usted imagínese una puerta totalmente abierta, hermanos. Y por un momento, cuando me hace ver, me lleva hasta allá el ángel del Señor y me dice, mira el después de la puerta, pero míralo bien. Y yo podía ver, hermanos, escasamente 2 pies hasta donde estaba la puerta. Y nada más salía una hendidura de luz. Y me dice, ¿sabes qué significa eso? Que la puerta está a punto de cerrarse. Y yo miraba entre esas manos, entre las manos, que podría garantizar, y como tal y como las vi, hermanos, que esas manos solo pueden ser las manos del Señor. Veía un montón de ángeles angustiados caminando para aquí y para allá, pero lo que más me dolía era que yo veía lágrimas en sus ojos y veía muchos de ustedes, muchos de esta iglesia, y me decía, ves mucha gente desconocida, ¿verdad? Me decía, sí. ¿Y dónde están mis hermanos? Le decía. No te preocupes, me decía. Lo que pasa, me decía, yo he querido mostrarte esta puerta porque aquí es donde han entrado todos los que han creído y los que han confiado y los que hasta ahora han llegado. Y miraba, pero yo veía y le preguntaba al Señor que por qué estos ángeles lloraban y caminaban, y me decía, es porque la puerta, tú no entenderás estos pasos. Y a eso me refería hoy, cuando ya daba mi testimonio, hermanos, porque yo le estaba haciendo una pregunta a mi Señor de algo que yo no entendía de esta visión. Y de estos pasos yo le decía al Señor, ¿cómo explico estos pasos que tú me has mostrado? A veces se me dificultan tantas cosas. Y de eso el Señor hoy me hablaba y me respondió. Entonces, esos pasos que el Señor me mostraba, me decía, no importa cómo tú los veas, son 2 pasos a cerrarse esta puerta. Y ya era poquita, hermanas. Una escasa luz salía de la puerta y yo veía a los ángeles corriendo, algunos casi acostados, y alaban fuerte a mucha gente que yo ni siquiera conocía, y la alaba con fuerza. Pero lo que me impresionaba más era que ya no cabían las personas como al principio. Ya no entraban con esa libertad, sino entraban de lado. Y los ángeles los forcejeaban, y muchas personas entraban como ya no querían, como que se negaban todavía en ese tiempo. Y yo veía que esas eran las lágrimas de esos ángeles desesperados. Y me decían, ¿sabes qué? Dile a mi iglesia, decía, a mi iglesia, esta congregación, que yo no he venido por unos y por otros, yo he venido por toda esta congregación, yo he venido por todos, decía. Y yo podía ver, hermanos, y venía por todos. Es momento que se levanten a luchar, porque, y me decía, son los últimos tiempos.
fue algo, hermanos, que de verdad mi corazón, por un momento yo sentí en mi lugar donde yo estaba, yo no sentía mi cuerpo, no sentía nada. Y aquella puerta, hermanos, que el Señor me mostró, era una puerta de un oro hermoso, pero un oro que no era resplandeciente, sino que un oro, no sé cómo explicarles ese tipo de oro, pero tiraba como un refinado, algo que aparentemente se ve como el bronce de esa puerta, y tenía muchos diseños la puerta, muy bonita esa puerta. Pero lo que me llamó mucho la atención, hermanos, es que le decía al Señor cuál era el propósito, el anhelo, el deseo de Él, de que supieran esta puerta, y era para que yo lo expresara a todos ustedes, que el Señor está hablando, que el Señor está pronto. No sabemos la hora ni el día, pero el Señor está pronto. Dios les bendiga, hermanos. La repetición de manos extendidas, hermanos, son las repetidas veces que el Señor ha estado haciendo una invitación a venir a Él, a venir a su camino. Esa puerta representa la oportunidad de entrar a su reino. La luz que sale es la luz de su evangelio, de su plan de salvación. Y queda poca luz, es poca la oportunidad ya. Nada más 2 pies abierta la puerta ya. Aleluya. Así que esta es una confirmación, una palabra de parte del Señor, hermanos, para esta iglesia, para nuestros visitantes. El tiempo se está acabando y necesitamos prepararnos, estar listos para las promesas que el Señor tiene. Y Él no quiere que nadie se quede. Él murió por todos y quiere salvar a todos, hermanos, pero no lo puede hacer a fuerzas. Tiene que ser algo voluntario.